Hola, buenos días. Buenos días a todas. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a dar comienzo, también porque me consta que luego tenéis que ir a clase, tenéis un poco de prisa, para no demorarlo más. Vamos a dar comienzo a esta sesión de lo que sería el Congreso de la Protección y Promoción de los Derechos Fundamentales en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Me consta que soy alumno de primero, que ya veis aquí, estáis todavía aterrizando en lo que es no solamente la facultad, sino la universidad, lo saben los ponentes y van a ser bastante didácticos teniendo en cuenta esta situación. Y bueno, vamos a empezar con el primer panel, ¿vale?, del día de hoy, que sería el que corresponde a los dos ponentes que tengo aquí sentados a mi derecha y a mi izquierda. En primer lugar va a intervenir el profesor Miguel Jesús Agudo Zamora, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, fue mi director de tesis. Y bueno, pues tampoco por no abrumaros con el currículum, pero por deciros que actualmente pues también defensor universitario en la Universidad de Córdoba, y os va a hablar sobre la influencia valenciana en la reforma estatutaria andaluza del 2007. Luego ya le damos paso al segundo de los ponentes, el profesor Luis Gordillo, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto, que además tiene también un marcado carácter institucional, que lo conoce muy de cerca porque es diputado parlamentario autonómico en el Parlamento Vasco. Así que, Miguel, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias al director de esta jornada, al profesor José Castellano, por haberme invitado, por hacerme volver a Valencia, que me encanta cada vez que vengo, y por estar con vosotros. Bien, yo traía una presentación que la voy a seguir muy poco, ¿vale? Porque el tiempo que disponemos es limitado y porque además me acaban de decir que soy alumno que estáis recién aterrizado a la universidad, entonces hay determinadas cosas que yo aquí iba a decir que suponía que tenéis un conocimiento ya previo, entonces me voy a ir a una presentación, voy a usar las diapositivas, pero de una forma más rápida, o sea, me saltaré algunas y me pararé en otras, ¿no? Bueno, la ponencia que se me ha encargado es la inclusión de derechos en la reforma en el Estatuto de la Comunidad Valenciana del año 2006 y cómo influyó en el Estatuto de Autonomía de Andalucía que se aprobó al año siguiente, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el principio. Bien, normalmente los catálogos de derechos y libertades forman parte, o están incluidos en las constituciones. No es que estén incluidos en las constituciones como una cosa más, sino que es uno de los dos elementos esenciales que tiene que tener una constitución, y así desde que se hicieron las primeras constituciones, en el caso de la de Estados Unidos, que no fue exactamente en el primer momento, sino a los pocos años después, o en las declaraciones ya de derechos y primeras constituciones que se hacen justo después de la Revolución Francesa, siempre ya se dice que tiene que haber dos elementos que siempre han de estar en una constitución. Por un lado, toda la organización de poderes, dentro de una filosofía de división, de separación de poderes, y por otro lado, el reconocimiento, protección y garantía de derechos. No se puede hablar de constitución española, ¿vale?, actual, del año 78, si una parte de ella no recoge y no garantiza derechos y libertades. ¿Por qué? Porque una de las esencias del constitucionalismo es la protección del ser humano, tener en cuenta como principal elemento la dignidad de la persona. Y esa dignidad de la persona se va a plasmar históricamente en cada momento con un catálogo de derechos y libertades. Por lo tanto, ¿dónde tiene que estar de primera ese catálogo de derechos y libertades? En la Constitución. ¿Dónde está? En nuestro caso en España, en la Constitución, ¿vale? La estudiaréis, no sé en qué momento, si en el segundo cuatrimestre de este año o en el curso que viene, pero estudiaréis todo el sistema constitucional de derechos y libertades. Bien, esa es la primera idea. La segunda. España, ya también lo estudiaréis con profundidad, como bien sabéis, es un Estado autonómico. ¿Qué quiere decir eso de Estado autonómico?
tradicionalmente los modelos que hay de organización territorial del poder van entre dos, digamos, extremos. Hay estados unitarios, centralizados, en los cuales todo el poder está, vamos a llamarlo así, en un centro decisorio único, en la capital, hay un solo parlamento, hay un solo gobierno, y hay otro modelo, que es el modelo, digamos, justamente al contrario, que es el llamado Estado federal. El ejemplo que a todos se nos puede venir a la cabeza por lo que conozcáis de nuestra cultura, Estados Unidos de América. Hay muchos estados y hay un Estado federal que lo une a todos, que tiene las competencias, vamos a llamarlas, más importantes, ahora veremos que, bueno, muchas de las competencias importantes, como las relaciones exteriores, la defensa, ¿vale? Normalmente la parte de la centralización de más de la economía, la moneda, en el caso de España sabéis que tiene una singularidad por el tema de la Unión Europea, y después los estados tienen otra serie de competencias más cercanas, en muchos casos, al día a día de la vida de los ciudadanos. Entre esos dos modelos, entre el modelo de Estado unitario, un ejemplo, aunque ya no es tanto como siempre se ha hablado, pero sigue siendo el ejemplo, es Francia, Estado unitario, y un Estado federal, como puede ser el caso de Estados Unidos, hay en cada país, tiene su manera de organizarse territorialmente el poder. El caso de España es el llamado Estado autonómico, pero existen comunidades autónomas, que es parecido, no llega a ser un Estado federal, pero en mucho de el ejercicio de sus competencias, en el día a día, bueno, pues tiene un cierto parecido con el Estado federal, no siendo un Estado federal. ¿Eso qué implica? En vuestro caso, si cuando vais al hospital o cuando habéis estado estudiando, bueno, que esta misma universidad pues, tiene una cierta autonomía, pero cuando habéis estado en un instituto, hasta hace unos meses, pues habéis visto que lo que aparecería es el escudo de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Son muchas las competencias que en España tienen atribuidas las comunidades autónomas vinculadas al ejercicio de algún tipo de derechos, me estoy adelantando ya, de los llamados derechos sociales. Educación, sanidad. Bien, hecha esta premisa. ¿Qué hablamos cuando hablamos de inclusión de un catálogo de derechos y deberes en el estatuto? A principios de este siglo hubo vuelvo nuevamente unos años atrás. Los estatutos de autonomía se aprobaron todos a principios de los años 80, ¿vale? Dependiendo de la comunidad autónoma, un poquito antes, un poco después. Pero en el entorno de los primeros años de los años 80, finales del 70 en algún caso, pero años 80. En ellos, en esos estatutos de los años 80, no se hablaba de derechos. ¿Por qué? Porque la filosofía que había de primera es, bueno, los derechos están reconocidos en la Constitución. ¿Qué ocurre? Que el modelo de distribución del Estado autonómico implica que hay una serie de competencias vinculadas a materias tan importantes como salud, como educación, prestaciones sociales, otras que han ido surgiendo después, protección del medio ambiente, cultura, protección y ayuda a la dependencia, ¿vale? Y otros derechos que han ido después naciendo, como el uso de las nuevas tecnologías, ¿vale? El respeto a la diversidad y a las distintas orientaciones, por ejemplo, sexuales. Todo eso, que han sido derechos que en el año 78, en algunos casos existían, desde luego, pero otros han ido naciendo después, bueno, pues había que incluirlo en algún texto. La Constitución no se ha reformado en ese sentido y además las comunidades autónomas tenían competencias sobre esas materias. Entonces, cuando se hacen las reformas, se hacen nuevos estatutos y el primero de ellos, el primero que se reforma con profundidad en toda España es el de Valencia, el de Valencia, se discute si incluir o no incluir un catálogo de derechos y deberes en su texto. Bueno, evidentemente, os lo he dicho antes, no voy a resaltarlo más, aunque nunca está de más siempre repetirlo, es fundamental en un Estado de Derecho el reconocimiento, protección y garantía de derechos. Por lo tanto, mientras más blindados estén los derechos, pues mejor. Los derechos además cumplen una doble función. No solamente es que os está protegiendo a cada uno de vosotros, a cada uno de nosotros en nuestro estatus jurídico subjetivo, o sea, como derechos de cada uno de nosotros, sino que además
modelan un diseño de convivencia en el cual, desde el momento en el que los derechos es algo muy importante en la vida social, muy importante en el ordenamiento constitucional, está generando un tipo de sociedad pues más, si me permitís, más humana, ¿vale? Más amable, en la cual la convivencia sea más fácil, ¿vale? De hecho, todavía no lo habréis estudiado, pero el artículo 10.1 de nuestra Constitución nos dice que el fundamento del orden político y de la paz social, o sea, el fundamento de la convivencia, es la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes a la persona y el respeto a la ley, el respeto a los derechos de los demás, y todo esto ¿para qué también? Para poder desarrollar libremente nuestra personalidad. Por lo tanto, la importancia de los derechos no es solo para cada uno de nosotros, que lo es, sino también para ordenar nuestra convivencia. ¿Que se incluya en un estatuto de autonomía? Pues aquí nos encontramos con que algo que cuando se decide en ese momento, pues, Valencia y después los estatutos que se van haciendo nuevos detrás, en Cataluña, en Andalucía, pues hubo una discusión sobre si se podía o no se podía incluir una tabla de derechos en los estatutos, porque la Constitución, que tampoco me voy a detener, dice exactamente que es obligatorio que haya un estatuto. Hay una serie de elementos, de cosas, que necesariamente tienen que aparecer en un estatuto, ¿vale? Eso viene dada en el 147.2 y no me voy a detener. ¿Qué pasaba con lo que no está en el 147.2? ¿Se puede incluir? ¿No se puede incluir? Pues depende en buena medida de que no vaya contra la Constitución, por supuesto, depende en buena medida también de si tiene que ver con las competencias que la comunidad autónoma tiene asumidas, ¿vale? Entonces podemos decir, bueno, la Constitución no lo impide, como he dicho antes, los contenidos del artículo 147.2 son los mínimos, pueden darse más. Es bueno, dado que estamos en un Estado autonómico y por lo tanto si existe un Estado autonómico porque se entiende que España tiene, siendo y teniendo siempre que respetar la unidad, la igualdad entre todos los españoles, pero se entiende que hay una diversidad también entre territorios, por lo tanto es bueno que cada territorio, digamos, tenga su momento autonómico en cuanto a protección de algunos derechos, algo más, algo menos, pero siempre seguir en contra del principio de igualdad, lo cual evidentemente lo podéis imaginar, porque estaréis en vuestra cabeza, si me estáis escuchando, estaréis diciendo, eso es muy difícil. ¿Cómo vamos por un lado? Preservar la igualdad, pero por otro lado vamos a preservar esta diversidad entre los distintos territorios. Bien, es un equilibrio bastante complejo. Debería aquí pararme mucho, y no me voy a poder parar porque se me va el tiempo, a explicar los distintos tipos de derechos que hay en la Constitución atendiendo a su protección. El caso es que hay unos, que son los llamados derechos fundamentales, que no se pueden regular. ¿Por qué? Porque la Constitución nos dice básicamente que lo tiene que hacer el legislador estatal, además a través de ley orgánica. Por lo tanto, pues no hace falta repetir, no tiene sentido repetirlo en los estatutos, ¿vale? Desde luego lo que no se pueden es modificar, se podrían incluir, no tiene mucho sentido volver a repetir un artículo de la Constitución. Ahora bien, hay algunos aspectos que no son de los llamados básicos, de los que no forman parte del contenido esencial de los derechos, que es un concepto que ya os explicará también con detenimiento, que no forma parte, digamos, del núcleo básico del derecho, en los cuales, bueno, pues las comunidades autónomas sí pueden moderar el ejercicio de esos derechos. Eso respecto a los derechos fundamentales. Después hay otros derechos en la Constitución, ¿vale?, que necesitan, la mayoría de ellos tienen el carácter de los llamados derechos sociales, en los cuales se desarrollarán por ley del Estado o por ley de comunidad autónoma, dependiendo de si la competencia es del Estado o de las comunidades autónomas. Pues aquí es positivo, y así después el Tribunal Constitucional así lo ha reconocido, se puede regular y se pueden incluir, mejor dicho en este momento, se pueden incluir en el Estatuto de Autonomía aquellos derechos sociales, que incluso la Constitución nos dice que serán realmente derechos cuando se desarrollen por ley, pues es positivo que se incluyan en los estatutos, ¿vale? Entonces, con esa polémica nos encontramos... ¿Cuánto llevo? Vale. No, entonces, bueno, os he dicho antes que existen una serie de límites a esta inclusión de derechos, que es que en ningún caso... No
si me estáis oyendo bien, vale, que en ningún caso se puede ir contra el principio de igualdad. Aquí. Me acerco. Cuando nos dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y que el Estado tiene la competencia exclusiva de regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos. Simplemente, estos dos artículos, el 139.1 y el 149.1 de la Constitución, lo que nos está asegurando es este principio de igualdad en el ejercicio de los derechos entre todos los españoles. Bueno, esto me lo salto, porque si no... Bien, nos vamos ya al Estatuto de Autonomía de Valencia. Cuando se reforma, en el año 2006, ¿vale?, pues se incluyen un catálogo, una serie de derechos que tienen los valencianos y valencianas. Y esto es novedoso en España, en todo el ámbito de las diferentes comunidades autónomas. Es la primera vez que se incluye en un estatuto de autonomía una serie de derechos. ¿Qué derechos? No me puedo parar, pero sí por lo menos para que veáis una idea por encima, ¿vale? Primero nos viene a decir que los valencianos y valencianas, como son ciudadanos españoles y europeos, pues son titulares de todos los derechos, deberes y libertades que están reconocidos por la Constitución, en la Unión Europea y en todos los distintos tratados internacionales sobre protección de derechos de los cuales España forma parte. Empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos, los distintos pactos internacionales y fundamentalmente por la importancia que tiene el Convenio Europeo de Derechos del Hombre y Libertades Fundamentales, por la importancia que tiene, porque tiene un tribunal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que actúa protegiendo los derechos de los europeos que no solo de la Unión Europea, sino más extenso a los miembros de la Unión Europea. Bien, se habla también se regula en el artículo 9, y voy a ser muy, muy rápido, voy a pasar, pero para que tengáis por lo menos la pincelada, ¿vale?, del Estatuto, el derecho a una buena administración y el acceso a los documentos de las instituciones y las administraciones públicas valencianas. El artículo 10 me interesa más porque tiene una gran influencia sobre Andalucía, de lo cual voy a hablar al final, el último minuto, porque habla de los derechos sociales. Bien, habla de la aprobación mediante ley de una Carta de Derechos Sociales de la Comunidad Valenciana y, en todo caso, nos viene a decir que, como objetivo de las políticas de la Generalitat Valenciana, pues tiene una serie de materias. La defensa integral de la familia, los derechos de las situaciones de unión legalizada, la protección específica y tutela social del menor, la no discriminación y derechos de las personas con discapacidad, la integración y accesibilidad universal de las personas que están en unas condiciones sociales peores. Habla también de la juventud, de personas mayores, de dependientes, de asistencia social a las personas que sufran marginación, pobreza, exclusión. Por supuesto, la igualdad de derechos entre hombre y mujer en todos los ámbitos. La lucha contra la violencia de género, la atención social a los inmigrantes, ¿vale? Todo esto, que está en el artículo 10, pues implica la integración, en este primer momento, de una serie de objetivos dentro de la actuación política de la Comunidad Valenciana. Los va desarrollando en los siguientes artículos. Por ejemplo, el 11, que habla de la no discriminación entre hombres y mujeres, la compatibilidad de la vida familiar y laboral. Hay otros artículos que no son tanto de derechos sociales, sino son derechos de carácter más identitario, como el 12, que habla de que se ha de velar por la protección y defensa de la identidad y los valores del pueblo valenciano y el respeto a la diversidad cultural en la comunidad y a su patrimonio histórico. El 13 sí habla de la asistencia política frente a la discapacidad. Como veis, es un poquito, si me permitís, un poquito desordenado, porque lo mismo habla de derechos sociales que habla de derechos identitarios. Están ahí incluidos de una forma, bueno, pues uno detrás de otro, pero es muy, muy importante, repito, bueno, sigo, derechos y necesidades de las personas que hayan sufrido catástrofes naturales, se establece también una renta de ciudadanía. Ahora me paro un segundo con lo de se establece, mejor lo digo ya. Aquí parecía que con esto era suficiente, ¿vale? Que con incluirlo en el estatuto, pues ya un valenciano tenía derecho de ir ante los tribunales para pedir la
renta de ciudadanía. Bueno, en este caso no, porque habla en los términos previstos en la ley. Pero hay otros artículos que no hablan de los términos de la ley. Entonces, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Se lo dijo al Estatuto de Autonomía de Valencia y después se lo dijo al Estatuto de Autonomía de Cataluña respecto a esta parte. Que estaba muy bien que estuvieran los estatutos, que no había ningún tipo de impedimento constitucional, que incluso era, si se me permite, era positivo que estuvieran los estatutos, pero que en todo caso necesitaba siempre de una ley que los desarrollara. Este es el objetivo, este es el horizonte, este es el principio al que se debe llegar, pero tiene que haber después una ley en este caso del Parlamento Valenciano, ¿vale? Una ley del Parlamento Valenciano que desarrolle, que haga reales todos estos derechos que aparecen recogidos en el Estatuto. Por ejemplo, el que aparece en el 16 nos dice, lo leo, la Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos. Dice, por ley, aquí lo dice, sí lo dice claramente, se regularán las ayudas para promover este derecho, especialmente en favor de los jóvenes, personas sin medios, mujeres maltratadas, personas afectadas por discapacidad y aquellas otras en las que estén justificadas las ayudas. Se sigue hablando también del derecho al abastecimiento suficiente de agua de calidad. Como veis, pasamos de un tema a otro sin solución de continuidad. Lo mismo estamos hablando de derecho social como la vivienda, ahora pasamos a, bueno, también un derecho social, en cierto modo, pero bueno, que tiene otra configuración como el abastecimiento de agua. Después se habla de la protección del sector agrario valenciano, se habla de un modelo de desarrollo equitativo, de equilibrio territorial, incluso en un mismo artículo en el que se está hablando de ese modelo de desarrollo equitativo o del equilibrio territorial, se habla del derecho de acceso a los valencianos a las nuevas tecnologías. En fin, se puede hacer una crítica, se puede decir una cosa muy buena del Estatuto Valenciano, que fue el primero, fue pionero en cuanto a la inclusión de derechos en los estatutos. Se puede hacer una pequeña crítica, un poco caótico, ¿vale? En el mismo artículo se habla de cosas que no tienen nada que ver unas con otras, ¿vale? Desde el punto de vista sistemático. Bien, ¿qué ocurre con el resto de comunidades autónomas? Pues que a medida que van reformando, que no han sido todas, han sido solamente algunas, los estatutos de autonomía, pues todas ellas incluyen pues catálogo de derechos en su estatuto. En el caso en concreto de Andalucía, pues también lo hizo, ¿vale? Así nos encontramos un título, el llamado título primero, que se llamó Derechos Sociales, Deberes y Políticas Públicas, o sea, que enfatiza en los derechos sociales. El Estatuto de Andalucía del 2007 tiene un amplio contenido de carácter social, que entre otras cosas lógico porque las comunidades autónomas donde desarrollan de una forma más clara su ámbito competencial es en todo lo relacionado con el Estado social en España. Realmente podemos llamar, al menos existen determinadas comunidades autónomas en las cuales el elemento identitario también tiene mucha importancia, pero en otras, pero en todas sin duda, la parte social es muy relevante cuando hablamos del Estado autonómico. De tal manera, yo me atrevo a llamar que el Estado social en gran medida en España es gracias al Estado autonómico. Hay otras competencias, por supuesto, que son del Estado central, fundamentalmente las relacionadas con la seguridad social. Bueno, pues el título primero de Derechos Sociales, Deberes y Políticas Públicas abarca de los artículos 12 a 41 y tiene un amplio catálogo de derechos y deberes, ¿vale? Más allá de un capítulo tercero de principios rectores y otro capítulo al final de garantías. Bien, simplemente me salto a Andalucía. Simplemente quiero que sepáis que Andalucía siguió bastante bien la estela de Valencia. Y tengo aquí, bueno, simplemente aquí lo veis, a título exclusivamente de nombrar, aquí podéis ver los títulos de los distintos artículos del capítulo segundo, del título primero del Estatuto de Autonomía. Veréis que son todos materias de derechos sociales, igualdad de género, protección contra la violencia de género, de la familia, menores, mayores, educación, salud, prestaciones sociales, personas con discapacidad o dependencia, vivienda, trabajo, consumidores, medio ambiente, bueno, algunos algo menos, como acceso a la justicia, participación política, buena administración, protección de datos, cultura, acceso a las tecnologías, ¿vale? Y simplemente, porque ya estoy con el tiempo caducado, simplemente para que hagáis una idea, ¿vale? Estas son las dos sentencias que he dicho antes, la de Valencia y la de Cataluña, que nos viene a decir lo que os he comentado antes. Simplemente para que veáis, aquí hay una tabla, que además creo que la confeccionó en su momento, hace ya algunos años,
la profesora María Dolores Montero, en otro momento de nuestra vida, ¿vale? Y como veis, en esta tabla, que están 6 comunidades autónomas, las 6 primeras que reformaron sus estatutos, pues veis que en todos ellos se incluyen una serie de materias, como por ejemplo, si os vais justamente a la primera de las columnas, después las otras están, esto no sé si yo lo voy a dejar a disposición tuya para si alguien lo quiere, ¿vale? La promoción de la igualdad y libertad de todas las personas, la protección de la familia y modelos de familia, la protección de los jóvenes, la protección de discapacitados y personas en situación de dependencia, protección de mayores, protección de la mujer, protección de la infancia, integración de los inmigrantes, bienestar y cohesión social, ámbito socioeconómico, acceso a la sociedad del conocimiento y de la información y el acceso a las nuevas tecnologías, cultura y diversidad cultural, ya en algunos sí, en otros no, por ejemplo aparece memoria histórica, equilibrio territorial, medio ambiente, viviendas protegidas, fomento del sector estratégico, educación, investigación, innovación. En algunos ya aparece lo de proyección exterior, en otros no. Movilidad, bien. Y algunos más, ¿vale? Me paro aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Y es la idea que yo quiero que se os quede en la cabeza. La Comunidad Autónoma Valenciana, cuando reforma el Estatuto en el año 2006, abre un camino muy interesante que es la inclusión de derechos, especialmente, al menos yo me gusta enfatizarlo, en materia de derechos sociales, que después han seguido el resto de comunidades autónomas que han ido haciendo nuevos estatutos y que realmente supone una mayor blindaje, una mayor seguridad a los ciudadanos en nuestra protección como en materia de derechos sociales, lo cual para nuestro bienestar, para el día a día, pues es realmente importante. Tuvo mucha influencia, no me para, como habéis visto, pero lo tenía para pararme mucho en el caso de mi tierra, de Andalucía, pero en general esa influencia se manifestó en el resto de estatutos de autonomía que se reformaron. Y yo creo que, aquí veo alguno más, con esto es la idea que quiero que al menos transmitiros en estos 25 minutos, ¿vale? Y muchas gracias por vuestra atención y si después hay alguna cuestión, pues me la formuláis. Muchas gracias, Miguel, y también por ajustarte al tiempo. Si os parece, si tenéis alguna pregunta para él, lo apuntáis y lo dejamos para el final del panel, cuando termine la segunda de las intervenciones. O incluso vuestro profesor, si tiene alguna pregunta, también para el final, por favor. Y bueno, igual que hemos visto en una comparativa autonómica, incidiendo muchísimo en el Estatuto de la Comunidad Valenciana comparativamente con Andalucía, ahora vamos a dar el paso a nuestro segundo ponente, el profesor Luis Ignacio Gordillo Pérez, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto, en el País Vasco. Nos va a dar esa versión también comparativa, en este caso con el País Vasco, aunque creo que eres andaluz también, ¿no? Tiene ahí una doble... Vale, y nos va a hablar sobre el Pacto Ciudadano como motor del modelo estatutario, una comparativa entre el País Vasco y la Comunidad Valenciana. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Lola, profesora Montero, y gracias también al profesor Castellanos por haberme invitado y poder estar aquí en Valencia una vez más, y además encontrarme con amigos como el profesor Agudo, Miguel, gran amigo y compañero. Bueno, yo voy a hacer unas pequeñas reflexiones, que no me he traído PowerPoint, discúlpenme, soy de otra época, porque la verdad que me cuesta mucho, porque cuando tengo el PowerPoint me obsesiono con el PowerPoint y me olvido un poco de lo que debe ser la dinámica yo creo que un poco del diálogo. Si les parece, yo voy a dividir mi intervención en 3 puntos fundamentales. Un primer punto, me gustaría hablar y compartir unas reflexiones sobre lo que son los estatutos de autonomía, cómo es su proceso de reforma, para qué sirven, qué es lo que se pretende con los estatutos en general. En segundo lugar, me voy a centrar también brevemente, por el tiempo, en el caso específico del País Vasco, qué situación específica hay, de alguna manera cuál ha sido su contexto específico y demás. Y en tercer lugar, sobre todo, la evolución, las perspectivas de futuro en clave de conclusión. En primer lugar, sobre la cuestión relativa a los estatutos de autonomía, lo explicaba antes el profesor Agudo. España, que no nos gusta decirlo, pero esencialmente yo creo que sí que es más o menos un Estado federal, ¿no?
no nos gusta decirlo, es un secreto, no lo cuenten esto por ahí, pero España básicamente es un Estado federal. De las características que tiene un Estado federal, que básicamente son tener entidades territoriales con competencias legislativas y dirección política, esta la tiene, que son también tener una distribución de medios personales y materiales acorde con esta distribución, mejorable, pero más o menos la tiene, una participación de estas entidades en la aplicación de las normas, la segunda cámara también, mejorable, pero también la tiene, una garantía de que todo esto no se puede alterar por ley ordinaria, esto también lo tiene, y un órgano que sirva para resolver los posibles conflictos que se susciten entre el centro y la periferia, también lo tiene. Como siempre en España, muy mejorable, pero digamos esencialmente lo tiene. No hay dos estados federales iguales, ¿eh? Australia es distinto de Alemania, que es distinto incluso de Austria, que lo tiene al lado, que no se parece demasiado a Suiza, y si lo comparamos con Argentina, no tiene nada que ver tampoco con el federalismo mexicano. Cada federalismo evoluciona también en función de una serie de componentes, etc., ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿el federalismo qué es? El federalismo esencialmente es una técnica de gobierno que a lo que contribuye es añadir unos criterios, un principio de subsidiariedad, un control, si quieren, también en el nivel vertical, porque como muy bien ha dicho el profesor Agudo antes, el constitucionalismo es sobre control del poder. El poder tiene que ser controlado porque el poder tiende a descontrolarse. Las constituciones básicamente hacen dos cosas. Como quieren controlar el poder, aplican dos correctivos. Correctivo primero, separar los poderes, ¿no? Teoría de separación de poderes, seguro que les suena. Correctivo segundo, establecer unas garantías absolutas, unos derechos absolutos, unas esferas de autodeterminación individual, que a veces las denominan así, para evitar que el poder público pueda penetrar ahí, ¿no? Digamos que esos son los dos contenidos fundamentales. El constitucionalismo luego ha desarrollado otras técnicas adicionales, que una de ellas puede ser la técnica federal, aplicada mejor o peor, ¿no? Como puede ser en España también, que al final el federalismo lo que supone es un control del poder, pero a nivel vertical. Es decir, hemos tenido el control horizontal, separación de poderes a nivel, digamos, horizontal y protección de derechos, y luego en el ámbito vertical, digamos, establecer también, pues, no quiero decir una pirámide, pero sí una separación, digamos, de competencias, desgajando lo que son las competencias del poder público en el nivel local, si quieren ustedes, nuestro nivel, que es el autonómico, regional, como lo queramos llamar, y luego el nivel central o federal, ¿no? Eso también contribuye a limitar el poder, desde un punto de vista, si quieren, vertical, ¿no? ¿Dónde encaja España en todo esto? El tema de España es que digamos, la división territorial del poder, históricamente, en lugar de tener un componente, digamos, más racional, decir, oiga, vamos a separar el poder y vamos a dividirlo para que sea lo más eficiente posible, los distintos niveles competenciales entre ellos se distribuyan mejor y, sobre todo, se controlen mutuamente y el poder, digamos, no se descontrole. ¿Cuál ha sido el criterio que se ha utilizado históricamente en España? Hemos utilizado la técnica de la división territorial del poder para casar también, pues, una serie de cuestiones culturales, identitarias o como las queramos llamar, ¿no? Es decir, básicamente, si uno lee el artículo 2 de la Constitución española, donde se menciona esa famosa palabra, ¿no?, que es el autogobierno, que luego es lo que da pie y vía, ¿no?, a establecer un procedimiento para que se constituyan comunidades autónomas, porque cuando se aprueba la Constitución española no había comunidades autónomas, había un régimen preautonómico que se había establecido en lo que luego serían comunidades autónomas, pero digamos que la Constitución como tal no crea. Lo que crea es un procedimiento, como ya verán en años posteriores, crea un procedimiento para poder, digamos, dividir España en comunidades autónomas, ¿no? Se introduce lo que se llama el principio dispositivo. Las comunidades autónomas se dice que quieran. Claro, esto presupone ya que puede haber una identidad, digamos, autonómica, regional o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Entonces, el caso español, digamos, que es particular porque, al igual que otros federalismos que se han ido desarrollando, por ejemplo, el de Bélgica es muy típico, ¿no? Básicamente un país dividido internamente en dos, ¿no? Están los valones y están los flamencos, que básicamente, por cierto, si les interesa el sistema belga federal, todas las instituciones federales tienen dos presidentes. Un belga, o sea, un flamenco y un valón. Tribunal Constitucional, dos presidentes. El equivalente al judicial, otros dos presidentes, ¿no? Tienen todos dos presidentes, es una cosa muy curiosa, ¿no? Italia también ha introducido un poco el elemento, digamos, más de identidad cultural, etc., ¿no? Siendo esto así, cuando se constituyen las comunidades autónomas, que ustedes ya lo analizarán más adelante, pues hay 3 comunidades autónomas inicialmente que alcanzan unos niveles competenciales, pues los más altos que se permitía en ese momento. Luego se junta Andalucía a través de una historia también con el referéndum que afectó a
Almería. Hay que decir que el sistema que había que seguir en el caso andaluz solo lo siguió Andalucía y ni siquiera lo llegó a conseguir en el caso de Almería, ya lo estudiarán, ¿no? Y luego hubo 2 comunidades autónomas que fueron Valencia, esta y Canarias también, que claro, como no podían llegar inicialmente al máximo nivel competencial, pues se hicieron unas leyes de transferencia que ya también estudiarán y luego al final el Tribunal Constitucional ahí tuvo que interpretar de aquella manera. A lo que voy es que en España, cuando se habla del régimen autonómico, no solamente estamos hablando de la técnica, ¿cuál es la mejor técnica? ¿De qué manera se gestionan mejor los recursos públicos? ¿Cuál es la manera más eficiente? ¿Cuál es la manera más eficaz? Sino que hay que introducir un criterio importante, un criterio político que tiene que ver con la identidad de las personas que se unen dentro de los territorios. A mí no me gusta decir que los territorios tienen derechos, lo que pasa que sí es digamos que es un poco el discurso que se ha instalado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, los estatutos de autonomía se aprueban conforme a un procedimiento especial, se aprobaron en su momento, perdón, conforme a un procedimiento específico, y luego cada uno de ellos tiene su procedimiento de reforma. Hay estatutos que necesitan unas mayorías cualificadas muy altas para aprobarse, otros que también mayorías cualificadas, pero quizá menos, ¿no? Básicamente, los estatutos de autonomía tienen que aprobarse todos, internamente en la comunidad autónoma por su parlamento, ya sea por mayoría absoluta, a veces 3/5, en fin, una mayoría cualificada. Luego tienen que aprobarse en las Cortes Generales, porque finalmente es una ley orgánica, y en algunos casos tiene que someterse a referéndum, ¿no? En el caso gallego, vasco, catalán y también el andaluz tendría que someterse posteriormente a un referéndum de su propio electorado, ¿no? Simplificando mucho, me dejo algunos detalles y alguna cuestión que habría que matizar. Pero en fin, básicamente es el sistema, ¿no? Claro, hoy día, y ya me meto un poco en la situación del País Vasco, bueno, ¿qué ha pasado en España? En España, como ha dicho el profesor Agudo, se aprobaron los estatutos en los años 80 y luego a partir de ahí lo que se hizo fue que se fueron modificando. Algunos hicieron modificaciones pequeñas, parciales, en su momento, quizá el gallego hizo algún ajuste, tal, por ahí hubo algunos ajustes, y luego se han hecho, digamos, reformas totales de los estatutos de autonomía, que el pistoletazo de salida ya en los años 2000, empezando ya los años, fue el valenciano, y luego le siguieron otra serie de estatutos que ya han visto ahí, ¿no? En esas reformas de estatutos, quizá los elementos conductores básicamente fueron 3, ¿no? Uno era una modernización un poco de la norma, pues por temas más bien técnicos. Otras veces se intentó y se consiguió, ¿no? Se consolidaron, ¿no? Pues algunas cuestiones relativas a la inclusión en los estatutos de ciertos organismos que se habían ido creando, por ejemplo, ¿no? Y se estatutizan, se integran en el estatuto. Y se introducen también ciertas técnicas que se había visto que podían ser convenientes. Por ejemplo, una de ellas es el decreto ley autonómico. Ustedes estudiarán el decreto ley. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, al gobierno aprueba una norma con rango de ley que luego tiene que convalidar el Congreso, el Senado no, ojo y tal, etcétera, ¿no? En el caso de las comunidades autónomas, inicialmente no existía esta posibilidad. Los primeros estatutos no incluían esta posibilidad. El valenciano la incluyó y el resto también, los que se han reformado, han incluido la figura del decreto ley autonómico, que es una figura que permite a los gobiernos cierta flexibilidad. Esta ha sido, si quieren, la segunda tónica también habitual. En el caso del País Vasco, ahora lo diré, como seguimos sin reformarlo desde que se hizo, no tenemos la figura del decreto ley, y cuando hay una extraordinaria urgente necesidad se hace una cosa que es el procedimiento de aprobación de una ley lectura única, que básicamente viene el gobierno al Parlamento ya con la ley hecha, y entonces se hace una única votación, en principio sin introducir enmiendas, aunque últimamente nos ha dado por innovar y también hemos introducido un trámite de enmiendas en el procedimiento de lectura única. En fin, cosas que pasan en el País Vasco. Y luego la tercera gran cuestión, se aprovechó la reforma de los estatutos de autonomía también para introducir una serie de cuestiones, digamos, locales, identitarias, y una cuestión, no quiero decir identitaria nacionalista y tal, pero también identitaria también, como que de las comunidades autónomas pues también aspiran a ser consideradas unas entidades políticas poco a poco también expansivas. Se introdujo lo que se llama el discurso de los derechos humanos o de los derechos fundamentales. Si uno analiza en perspectiva histórica y comparativamente, toda entidad política que busque, que ejerce un poder público, como una comunidad autónoma, una entidad subestatal, la que sea, a largo plazo siempre intenta introducir también el discurso de los derechos, porque es una forma también de legitimar su propia actuación de poder, ¿no? Por eso
el discurso de los derechos humanos antes o después siempre entra en la esfera política y también en la reforma de los estatutos se integró. Una de las cosas que pretendía también introducir los estatutos de autonomía era buscar también esa legitimación, validación, consolidación y que la propia ciudadanía se identificara en ellos como un instrumento que también de una forma directa reconocía unos derechos, aunque luego su aplicación práctica dependa, pues como ha dicho el profesor antes Agudo muy bien, dependa pues de que haya una ley que reconozca que hay consignación presupuestaria para poder aplicar esos derechos, porque los derechos de los estatutos de autonomía son eminentemente sociales. ¿Qué son los derechos sociales o prestacionales? No es exactamente lo mismo, pero por simplificar los términos, pues son aquellos derechos que implican una prestación. Básicamente en España hay 4, pero digamos que serían educación, ¿no? Salud también, luego están los temas de seguridad social, contingencias laborales, etcétera, y luego está el cuarto pilar, que es el tema de la ley de dependencia, ¿no? La dependencia y todo esto. Pero esencialmente las comunidades autónomas tienen 2, que es sanidad y educación, que se llevan más del 80% del presupuesto. El presupuesto de la Generalitat Valenciana, de su comunidad autónoma, que asciende en estos momentos a unos 30.000 millones de euros anuales aproximadamente, el 80 y tantos % de eso, un poquito más del 80, se dedica a sanidad y educación, que es lo que se lleva en todas las comunidades autónomas más del 80% de las partidas presupuestarias. El País Vasco, que tiene 14.400 millones de presupuesto anual, tenemos un poco menos de la mitad, teniendo bastante menos de la mitad de habitantes, también les digo, pues también se va en sanidad y educación como en otras comunidades autónomas, ¿no? Esta es la razón de ser por la que también las comunidades autónomas, digamos, en ese proceso de reforma introducen este criterio. El caso del País Vasco, y también lo hilo en segundo lugar, ¿no? Y lo hilo con otra cuestión. ¿Para qué se reforman los estatutos? Pues por esas 3 razones que les he dicho. Hay cuestiones que hay que actualizar, no solo por un tema de actualizar el lenguaje. Por ejemplo, hay una reforma de la Constitución que en España, y esto los partidos políticos nos lo tenemos que hacer mirar, hemos sido incapaces de cambiar el artículo 49 de la Constitución, que es cambiar una palabra, ¿no? Se habla de disminuidos, físicos, sensoriales, etcétera, a poner pues, personas discapacitadas o ponerlo de otra manera. Había consenso, hemos sido incapaces de reformarlo, porque ya que se ha reformado la Constitución, algunos grupos empiezan, bueno, pues ya que se va a reformar, tengo yo aquí una lista de cosas que me gustaría incluir, ¿no? Entonces es cuando ya todo el proceso se acaba encallando y la cosa se acaba complicando, ¿no? Pero hemos sido incapaces de hacer esa mínima reforma. Una de las vías por las que se quieren reformar los estatutos siempre va por ahí. Cuestión técnica. Y ahora voy con el País Vasco. En el País Vasco sobre esto pues hay consenso. Más o menos habría consenso de todas las fuerzas políticas que hay en el Parlamento Vasco, que pueden ser tan distintas, bueno, como a Vox no le he preguntado, pero desde Vox hasta Bildu, ¿no? En una esquina y en la otra, imagínense usted lo que tenemos en el Parlamento Vasco. Cuestiones técnicas, pues yo qué sé, cambiar un poquito el lenguaje, adecentar alguna otra cuestión, introducir algún organismo que antes no estaba. Esto puede haber consenso. La segunda razón, introducir alguna reforma institucional. Esto sería muy conveniente y en esto prácticamente casi también podría haber consenso, ¿no? Que son las cuestiones relativas a, por ejemplo, les he dicho antes, pues la figura del decreto ley no existe y en la práctica pues se digamos, falsean a veces otras instituciones, como es, por ejemplo, el procedimiento en lectura única en el propio Parlamento, cuando hay prisa por hacer algo. Hubo un caso en el País Vasco muy antiguo, con unas inundaciones terribles. Prácticamente hubo el equivalente a unos decretos leyes que todo el mundo sabía que eran inconstitucionales y antiestatutarios, pero nadie dijo nada porque hubo una situación de emergencia que el gobierno vasco pactó con el entonces gobierno central, que se encargaban ellos, y acometieron los problemas derivados de unas inundaciones muy graves que hubo sobre todo en la ciudad de Bilbao, ¿no? En esto podría haber más o menos un cierto consenso, quiero decir, más o menos social, etc. Donde no hay consenso en este momento es donde encalló el pseudo o el preproceso de reforma que se inició en la legislatura pasada en el Parlamento Vasco, en la legislatura 11ª. Pues se encalla sobre todo en los temas identitarios, no en los temas de declaraciones de derechos, que podría haber también un cierto consenso, sino sobre todo en los temas identitarios. Y esta me lleva a la siguiente razón, por ajustarme al tiempo, me quedan creo que 5 minutos, el tercer punto que quería hablar yo, ¿no? Un poco la evolución de esta cuestión, concretamente en el caso del País Vasco, junto con unas consideraciones finales. ¿Por qué se quieren cambiar los estatutos de autonomía? Esta es la gran cuestión. Los estatutos de autonomía, ¿por qué se quieren cambiar? ¿Por una cuestión técnica? ¿Por una cuestión
¿Mejora nuestras vidas que cambiemos los estatutos de autonomía? ¿Va a mejorar la forma de ejercer el gobierno? ¿De alguna manera vamos a aumentar la eficacia, la eficiencia? ¿Vamos a racionalizar el gasto público? Miren, en el País Vasco se hizo una vez un informe, lo hizo el único gobierno que no ha sido dirigido por el Partido Nacionalista Vasco. El gobierno del PSOE en solitario, apoyado por el PP durante poco más de 3 años, hizo una vez un informe en el que analizaba unas competencias importantes que hay en el País Vasco, analizaba solo 7 competencias, pero las que más dinero empleaban, y el complejo sistema institucional que hay en el País Vasco, porque no solamente está el gobierno autonómico, sino que están las diputaciones forales y luego los ayuntamientos. Las diputaciones forales allí tienen muchas competencias y tienen presupuestos, ¿eh? Hay diputaciones forales que tienen más de 1.000 millones anuales de presupuesto y que llevan los temas sociales. Eso es una cosa importante. Bueno, pues se estableció que en el País Vasco, sin contar solapamientos con el Estado central, solo internamente en la comunidad autónoma del País Vasco, los solapamientos suponían un sobrecoste anual de unos 400 millones de euros al año. O sea, más de 400 millones de euros al año se iban porque había solapamientos, instituciones repetidas o que chocaban a veces en sus funciones, eso creaba ciertos problemas de coordinación, ¿no? Y desde entonces tampoco se ha hecho algo. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿vamos a reformar el estatuto? Bien, ¿pero para qué? Y esto es cuando, y esto forma parte casi más de la teoría política, muchas veces se pretenden las reformas de estatutos o las reformas constitucionales, vean ustedes ejemplos en Latinoamérica recientemente, prácticamente como momentos de recreación, ¿no? De un momento existencial, nacional, político. Parece que la reforma de la Constitución va a solucionar todos los problemas sociales, parece que la reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco va a solucionar todos los problemas sociales. ¿Cómo se ha hecho la reforma en el País Vasco? Es muy curioso porque si te llega un gobierno, un grupo que dice vamos a cambiar el estatuto y te dice, oye, mira, hemos analizado que el estatuto hace falta cambiarlo en los siguientes puntos. Hay temas anticuados, hay que meter un poco que formamos parte de Europa, hay que cambiar esto, hay que meter derechos, como han hecho en Valencia, Andalucía, etcétera, que bueno, tampoco sabemos hasta dónde ha mejorado, pero es una cosa que, bien. Pero en el País Vasco, ¿qué se hizo? Se forma una ponencia, que es como una subcomisión parlamentaria, se formó una ponencia en la legislatura anterior que dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo o vamos a ver qué podemos modificar. Bueno, vale, venga, pues nos reunimos y se reunieron los grupos políticos parlamentarios que había en la anterior legislatura a ver qué querían modificar. Y cada uno, pues lógicamente, empieza a pensarlo, pero no lo pensaban antes. En ese momento es cuando se centran a pensarlo, ¿no? Qué cosas querían o no querían modificar, qué cosas querían o no querían añadir. Y entonces esa ponencia se reúne durante un año, van discutiendo y aprueban lo que se llaman unas bases, como unos temas, bases, en las que se entiende pues, que hay que analizar, ¿no? Una es el preámbulo allí es importantísimo, de hecho es lo que hizo prácticamente encallar aquello, porque es el fundamento de dónde viene esto, la legitimidad. Allí pues es importante, había que dejar que si el pueblo vasco, que si Euskal Herria, Euskadi, esos conceptos que utilizamos nosotros, que fuera a lo mejor se entienden menos, ¿no? Pero que allí tienen una importancia fundamental. Pues el preámbulo, luego un título preliminar, luego el tema de las competencias, luego otra base de la ponencia eran poderes del sujeto político vasco, ya vamos concretando el lenguaje, ¿no? Otro era el régimen económico, que aquí sí que habría que hacer alguna modificación importante también en mi opinión, y otra era derechos de la ciudadanía y de las mujeres. Esto era muy curioso porque también planteó de la ciudadanía y de las mujeres. Oiga, las mujeres no son ciudadanía, no es que le queremos dar énfasis a la mujer. Oye, vale, bien, pero no ponga usted de la ciudadanía y de las mujeres. Luego se crearon dos conceptos, el ciudadano y el nacional, eran dos cosas, ¿no? Había un ciudadano vasco y un nacional vasco. Eso fue otra de las cosas que hizo encallar la reforma del estatuto. Luego están las relaciones con la Unión Europea, que también era una cuestión en la que podía haber cierto consenso, y luego el procedimiento de reforma, ¿no? Entonces, a lo que voy, y ya voy acabando, se pactan unas bases, unos temas sobre los que se va a discutir. Y luego, a partir de ahí, ¿qué se hizo? Digamos que la ponencia acaba con todos los grupos parlamentarios, menos uno, que era el mayoritario, menos el Partido Nacionalista Vasco, el resto de grupos parlamentarios, en aquel momento eran el Carrequín Podemos, la marca de Podemos en el País Vasco, el Partido Popular en el País Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y EH Bildu, Euskal Herria Bildu, que en realidad Bildu no es un partido. EH Bildu es una coalición de partidos, donde está Sortu, que es el partido mayoritario, sucesor del antiguo Batasuna, Herri Batasuna, etc. Ese es el mayoritario, pero luego está Alternativa, que es una escisión nacionalista de la antigua Izquierda Unida del País Vasco, y luego está EA,
Euskal Kartasuna, que es una escisión que hubo en su día hace mucho tiempo del Partido Nacionalista Vasco. Digamos que esos tres son los fundamentales que integran la coalición Bildu. Hizo otro voto particular, hicieron 2 votos particulares, cada uno defendiendo, digamos, sus posturas. Eso dio lugar a una comisión de expertos. Cada grupo parlamentario nombró un experto. El PP, por ejemplo, nombró a Jaime Ignacio del Burgo, que es una figura histórica también en Navarra, etcétera, ¿no? El tema foral era muy importante. También para el PP vasco. El Partido Socialista nombró a un constitucionalista muy acreditado, ¿no? A Alberto López Basaguren, de la Universidad del País Vasco, una persona muy acreditada, además muy defensora de lo que es el federalismo, en fin. Y el resto de partidos quizá nombró a personas de carácter perfil un poquito más político. Esas personas estuvieron reunidas mucho tiempo y también cada una llegó a una opinión divergente que tampoco llegaron a ningún acuerdo. No se sabía muy bien para qué era esa comisión de expertos. A lo que voy es que, ya termino de verdad, a lo que voy es que, digamos que el proceso que se estableció en el País Vasco fue un proceso muy extraño. Parecía como que se quería buscar una legitimidad en que un grupo de expertos avalara una propuesta y luego a partir de ahí que el Parlamento empezara a discutirla. La realidad es que el procedimiento encalló ahí, se quedó ahí. Si están interesados en ver los trabajos de la ponencia de autogobierno, pongan eso, ponencia autogobierno Parlamento Vasco, y hay una página del Parlamento Vasco donde están todos los votos particulares. Mi conclusión final, y con esto ya sí que acabo, al margen de las preguntas que puedan realizar, es que cuando se reforman los estatutos entran en juego muchos criterios. Y normalmente, y sobre todo en algunos lugares, por la situación política, etcétera, suelen entrar en juego más bien cuestiones sentimentales, de identidad, etcétera, más que cuestiones técnico-jurídicas. Yo entiendo que tiene que haber, puede tener un consenso, tiene que haber algunos elementos porque todo el mundo tiene un tema de identidad, en Andalucía lo hay, en Aragón, en no sé dónde. Pero si ya nos metemos demasiado en las cuestiones identitarias, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que no hubo un acuerdo suficiente en el caso del Parlamento Vasco. Sí lo hubo mayoritariamente, porque PNV y Bildu tenían mayoría, pero se acercaban las elecciones y entonces se paró el tema. Pero sí que es cierto que el acuerdo que se posibilitó y que alumbró el primer Estatuto de Autonomía, en el caso del País Vasco, hasta ahora no se ha podido volver a repetir. Y la situación es que hoy día tenemos el mismo Estatuto de Autonomía en el País Vasco que se aprobó inicialmente y que es el único de España que todavía no se ha modificado nada, absolutamente nada. Y veremos a ver lo que pasa en la siguiente legislatura. A lo mejor ustedes me dan aquí ideas que llevaré con gusto al Parlamento Vasco. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por traernos un poco el estado de la cuestión, de ver qué pasa con el Estatuto Vasco, por qué no se ha reformado. Yo he estado bastante atenta porque había cuestiones internas que no sabía. Y bueno, me consta que tenéis muy poco tiempo. Si tenéis alguna pregunta para cualquiera de los dos ponentes, ahora es el momento. Sí. Respecto al título de los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Valenciana, de los derechos de los valencianos, ¿qué pasa con los extranjeros que no tienen la condición política de valencianos? ¿También se acogen a este tipo de derechos o se acogen a los derechos de... No, bueno. Va a depender mucho del desarrollo legislativo que se haga de cada uno de los derechos. Como he señalado anteriormente, los derechos están reconocidos en el estatuto, los estatutos en general, pues para que realmente sean eficaces necesitan un desarrollo legislativo. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, al hilo del Estatuto Valenciano, al hilo también del Estatuto Catalán. En todo caso, hay determinados derechos cuya titularidad es para todos los ciudadanos, y ahí están incluidos, quitando los derechos de participación política que están circunscritos a los nacionales españoles, en el caso de Valencia, pues a los que tengan la condición de valencianos por residencia, ¿no? Quitando estos derechos de participación política, dependiendo ya de la situación administrativa en la que se encuentre la persona del extranjero, pues dispondrá de un catálogo mayor de derechos que otros. Yo creo que la respuesta concisa, hay que ir a cada derecho en concreto y ver el desarrollo legislativo que se haya dado de ese derecho. No te puedo dar una respuesta. Mira, si me permite un añadido de lo que ha hecho el profesor Agudo.
el caso del País Vasco, por ejemplo, donde la única discriminación que prohíbe el Estado, vamos, lo único que se recoge en el artículo 6 del Estatuto es que no cabe la discriminación por razón de lengua. Estaba pensado para el euskera, pero creo que últimamente es al revés, más bien para el castellano. Pero en realidad, cualquier extranjero residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene acceso a todas las políticas sociales, incluida una muy famosa en el País Vasco, que es la RGI, la Renta Garantía Mínima de Ingresos, que establece la Comunidad Autónoma. Por supuesto, sanidad y educación, pero tiene todas. La única que se ve normalmente limitada es el derecho de voto. El derecho de voto, si eres extranjero si eres miembro de un Estado europeo y tienes la residencia, en el caso del País Vasco, puedes participar en las elecciones locales y europeas, pero no puedes participar en las elecciones forales, que es la entidad intermedia que hay en medio, igual que los Consells en el caso de aquí al lado de Baleares, ¿no? Es una cuestión que se discutió, porque, por ejemplo, en Escocia sí que se permitía a los europeos que participaran en esas elecciones regionales, ¿no? Hay dos temas que se suelen mezclar aquí, que es el tema de los derechos que tú tienes y luego el tema de la vecindad. Porque la vecindad, en el caso de Valencia, en el caso del País Vasco, tiene una cuestión importante, que es el tema del derecho privado especial o foral que se te va a aplicar en algunos casos. En el caso del País Vasco, por ejemplo, es muy importante porque cambia mucho todo el tema de lo que tiene que ver con las sucesiones, etcétera, y temas de familia. En el caso de Valencia también un poco, ¿no? Entonces, eso sí que es importante, que es una cuestión que tiene que ver también con la... A veces se desglosan estas dos cosas, ¿no? Pero también se te aplica, en este caso, por ser un derecho privado, esta cuestión. Pero vamos, en general, en el caso español, en cualquier comunidad autónoma, y el País Vasco igual, tienes acceso a todas las políticas sociales. Solamente tienes restringido un poco esto. Y en el caso del acceso a la función pública, cada vez menos restringido. Con esto acabo. Porque es que el País Vasco en esto es novedoso. Digo porque yo estuve en la ponencia de esta ley. Normalmente España permite, según el Estatuto Básico del Empleado Público, que un extranjero no europeo, no de un Estado miembro de la Unión Europea, pueda ser empleado público, incluso ser funcionario. Ahí hay una distinción, pero bueno, ser empleado público en sentido amplio, ¿no? Pero si eres extranjero de fuera de la Unión Europea o que no tenga un acuerdo especial con la Unión Europea, quedas al margen, no puedes ser, digamos, funcionario o estatutario empleado público. Salvo que una ley habilita a los extranjeros para acceder. Pues bien, el País Vasco yo creo que ha sido la primera comunidad autónoma que su ley de empleo público ha introducido una posibilidad de que los extranjeros puedan efectivamente acceder al empleo público. Ha sido la única que lo ha hecho de momento. ¿Por qué? Porque no tenemos médicos. ¿Por qué no tenemos médicos? Eso es otra cuestión. Moderadora, brevemente. Sí. Bueno, mis queridos colegas, yo no soy chauvinista, ni siquiera muy valencianista, nunca me he destacado por nada. Pero ahora, bueno, me gustaría decir algo también, en concreto desde Valencia, y es que los valencianos creo que somos muy generosos con los extranjeros. Digo esto porque recordaréis que el gobierno central tuvo que hacer unos recortes porque, lo he dicho, era imposible. Es más del 80% el gasto. Y en sanidad se estableció la limitación para los extranjeros. Pero la Generalitat aquí dijo, ¿cómo? Yo en contra. Hasta tal punto que hay servicios que se llaman así, de sanidad universal. Y en ningún momento, incluso en aquella época de los recortes, las angustias, en ningún momento se dejó de atender a nadie. Porque tú vas a urgencias y lo normal es que tengas delante pues 20, 30, y da igual que sean chinitos recién llegados, igual. Un poco por decir que los valencianos son generosos. Yo me siento más alicantina y por eso digo que son. Pero es verdad, en Valencia a veces incluso las personas se sienten un poco, bueno, desde bonos en Mercadona, tú puedes ver a gente que está pagando con los bonos de la Generalitat
Bueno, pues, Perdonad, nada, El momento valenciano. El momento. perfecto, perfecto. Nada, lo vamos a dar aquí, que ya veo que hay un poco revuelo porque creo que tenéis que ir a clase, ¿no? Nada, muchísimas gracias y gracias. Muchas tanto gracias. a ti como a mí. Eso iba. Bé, bon dia, benvinguts a aquesta ja l'última ponència, la ponència de clausura de la professora Remedios Sánchez Ferriz. Ja tindran notícia del seu nom, sobretot pel manual de l'assignatura. És una catedràtica emèrita del departament. Sé que no li agrada molt que desglosse molts dels seus mèrits, però alguna petita qüestió cal, òbviament, fer per una qüestió protocolària també. He de dir que, a més de les activitats habituals de les classes i més, espero que les sessions de l'altre dia i d'aquests servissin també per a escoltar altres professors, altres qüestions, encara que siguin de coses que no, òbviament no han profunditzat, no han aprofundit todavía encara en aquesta qüestió. És important que quan senten ja algunes qüestions pensen que són qüestions o coneixements que d'alguna manera ja han escoltat en alguna sessió. La professora Remedios Sánchez Ferriz va ser la primera dona catedràtica de Dret a aquesta facultat, a la Facultat de Dret de la Universitat de València, i va ser la primera dona catedràtica de Dret Constitucional a tota Espanya. És una referència, normalment es diu aquesta qüestió per tal de donar més rellevància a la qüestió que es va parlar, però en aquest cas està totalment justificat. No vaig a dir totes les publicacions i totes les qüestions perquè s'enfadaria amb mi, però cal dir que la seva ponència serà sobretot introductòria de molts dels elements que aniran aprenent al llarg dels estudis de dret que en aquest moment estan començant. El títol de la següent intervenció anirà barrejant segurament el castellà i el valencià. Tracta sobre els drets fonamentals en el marc de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Quan vulga, Reme, endavant. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies a tu. Moltes gràcies a tu, Jorge. Bueno, yo tengo una relación de afecto y de reconocimiento profesional a todo el trabajo de Jorge, que está pues como cuando somos jóvenes poniendo toda la carne en el asador en esta asignatura y bien, es él el que para el poco tiempo que está en esto tiene muchísimo publicado. Lo mío es pues simplemente que pasan los años y cualquiera de ustedes, cuando se dedique a estudiar siempre lo mismo y a ir profundizando, pues acabarán teniendo también pues un montón de trabajos. Vull fer una pregunta. Jo normalment m'expresse en el món del dret millor en castellà, però si són de valencià, en el que puga ho respetaré. Sols vull fer una pregunta antes. ¿Hi ha aquí alguna persona de Erasmus o de zona castellano parlant que podria no entendre el valencià còmodament? ¿Vostè? Bueno, pues en ese caso, discúlpenme, pero bueno, es una manía mía y es que sea una persona o sean varias, todos tienen el mismo derecho a entender con comodidad y facilidad aquello que se les expone. El título, como bien ha dicho el profesor Castellanos, son los derechos fundamentales en el marco del Estatuto Valenciano. Pero observen ustedes en el programa que fundamentales está entre comillas. Y ahora les voy a explicar por qué. En la medida en que esta es una clausura de estas jornadas, yo he estado mirando todas las anteriores intervenciones y realmente ustedes tienen ya datos importantes de aspectos de los derechos que están contenidos
en el Estatuto Valenciano. Y ahora lo que quiero hacer es situar todo eso que les han explicado en eso que ustedes llaman un mapa sistemático, es decir, poner un poquito de orden sistemático en todo eso que les han explicado y explicar también esas por qué fundamentales lleva comillas. Bien, nosotros los valencianos en realidad no tenemos dos estatutos como los catalanes u otros que reformaron, bueno, los andaluces especialmente y los extremeños reformaron totalmente, hicieron en el año 6 y en el 7, en el año 6, el primero en reformarse fue el valenciano y enseguida el que más polémica causó, el catalán. Y ahora después les diré. Nosotros, más que hacer un nuevo estatuto, hicimos una ley de reforma del primer estatuto que ya teníamos en el 82. Sin embargo, aunque sea solo un cuerpo, un estatuto, las dos filosofías son muy distintas. La filosofía que inspira en los años 80 y ya 79 los primeros estatutos, la redacción de los estatutos es la de aplicar cuanto antes esa descentralización política que la Constitución dispuso. He subrayado política porque hay descentralización administrativa en muchos grados que ustedes estudiarán en su momento, pero la política es la característica del autogobierno, que significa que pueden hacer leyes. Las comunidades autónomas pueden hacer leyes. Y les voy a decir más, leyes del mismo rango que las estatales. No son leyecitas, no son inferiores, sino del mismo rango. Esa doble filosofía que inspira nuestro estatuto es muy simple y tiene un punto en común, la lealtad. La Comunidad Valenciana se caracteriza, y en eso podemos dar, creo que, ejemplo a otras muchas comunidades autónomas, que es la de una gran lealtad a la Constitución y al Estado descentralizado. En el primer estatuto, esto lo vamos a encontrar en todos, en el primer estatuto, con un artículo, resolvíamos el tema de los derechos. Era el artículo 2. Pero no nosotros, Cataluña, todos los estatutos con un solo artículo resolvían el problema de los derechos. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que hacían era remitirse a ese mandato que contiene la Constitución en su artículo 9.2, que es lo que llamamos la cláusula de progreso. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Es decir, los estatutos, como norma institucional en la que lo fundamental era organizar los poderes, son parte de esos poderes públicos que están obligados a remover los obstáculos para que la libertad y a promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad sean para todos los españoles y en este caso pues los valencianos. De hecho, también la Constitución, en el artículo 138, contiene lo que solemos llamar la igualdad política y territorial. En cualquier parte que esté un español, tiene los mismos derechos. Es decir, los derechos no cambian por comunidades o no deben cambiar. Luego, la realidad es otra. Esta sería la filosofía del primer momento. Poner en marcha ese Estado descentralizado, que no sabían muy bien cómo lo iban a hacer, porque era una cuestión totalmente novedosa. Y se hace en la transición, pues lo primero de todo es organizar el Parlamento autonómico, el Consell, vale. Y con ese artículo único que se dedicaba a derechos, realmente lo que se estaba diciendo es: cumpliremos aquello que la Constitución como poderes públicos nos ha impuesto. La segunda filosofía de ese estatuto, que es el mismo reformado y muy ampliado, fíjense ustedes, en el mundo simplemente de los derechos, pasamos de un artículo que les he mencionado a dedicar todo un título, el título 2, a los derechos de los valencianos y valencianas. No hace falta que lo repita, más bien debería decir valencianas, por la inmensa mayoría que son. Así que ustedes, como en toda democracia hay que proteger a las minorías, pues deben ser muy respetuosas y cuidar también a la minoría minoritaria. Por tanto, cuando decir valencianos sobra o valencianas sobra, porque nos entendemos comprendidos todos. Miren, la filosofía de las reformas del año 6 es muy distinta. Ahora ya estamos todos organizados, montados, con nuestros presupuestos, nuestros organismos, y ya no tenemos la prisa de ver cómo comenzaremos todo esto. Sino que ahora lo que queremos es confirmar, asentar esa situación. ¿Y cómo la vamos a asentar? Pues ahí debo decir que desde el año 2004 los catalanes, que no es por nada, pero hacen las cosas bien, los catalanes empiezan a estudiar, a publicar, a hacer congresos, debates, a ver cómo pueden reforzar su situación. Y hay que darles la razón en un aspecto, y es que el Estado había abusado mucho de las normas básicas, ampliando demasiado esas bases que establece en exclusiva el Estado. Y de alguna manera, pues en lo que podía, recortaba. Aunque es verdad que no fue Cataluña la más recortada, y es más verdad aún que no es cierto que España nos roba. Los que nos roban son los Pujol, que son catalanes, no España. Por tanto, les roban. Bien, con esa filosofía, no solo de asentamiento, de garantizar el futuro de las comunidades, hay un gran componente identitario. Y ahí empiezan las discusiones grandes. Cataluña es una nación. Valencia dice,
somos, y es verdad, y es verdad, somos una nacionalidad histórica. Pues sí, claro, el Reino de Valencia, y para colmo con sus propios fueros, que estuvieron vigentes durante 5 siglos. La lengua, los símbolos, es decir, hay un intento de reafirmarse en torno al año 2006, en esos aspectos identitarios. Pero así como nosotros los valencianos, no solo he dicho que somos leales, sino que un poco apocados también. Nosotros tuvimos la obsesión, yo participé, porque fue una reforma muy comunicada a todos, en la que nos llamaban para preguntarnos, para ver cómo opinábamos, y yo en esta parte de los derechos participé en la ponencia preparatoria y dejando muy claro siempre lo que después les diré en la segunda parte, y es que nosotros derechos fundamentales no podemos tocar. Podemos tocar en un segundo nivel, pero no como desarrollar la Constitución. Ahora después lo explicaré. Realmente, igual que en el primer artículo de la primera jornada, en el único artículo de derechos de la primera jornada de estatutos, se refería a esa cláusula de progreso. La cláusula de progreso tiene en la Constitución todo un capítulo que la desarrolla. Es el capítulo 3 del título 1, que fíjense ustedes, si lo tenía claro el constituyente, que ni siquiera lo llama derechos, sino que lo llama principios rectores de la política social y económica. ¿Qué hace esta segunda hornada? Desarrollar todo lo que puede esos derechos que son sociales, antes también lo han dicho aquí, son sociales, aunque fíjense, el derecho social más importante de todos es el que estamos ejerciendo aquí ahora, ustedes, el derecho a la educación. Pero fíjense que aunque sea un derecho social, y ya he dicho que todos van al capítulo Cenicienta, que es el capítulo 3 del título 1, ahora les explicaré por qué es Cenicienta. El derecho a la educación es el único que es realmente fundamental y se contiene en la parte más protegida de los derechos fundamentales de la Constitución. Brevemente, les explico el marco constitucional. Derechos constitucionales son todos los que reconoce la Constitución, y no solo en el título 1. Ahora está muy de moda la transparencia o el derecho de acceso. Ese derecho en el 105 ya estaba reconocido en el 78, no se ha inventado ahora. Por tanto, todos los derechos, estén donde estén, en cualquier parte de la Constitución, son constitucionales. Distinto es qué son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, como su nombre indica, son el fundamento, el cimiento, la base
de todo el régimen, hasta tal punto que, como les he dicho antes, todos los poderes públicos están obligados, todos. Hasta tal punto son importantes que no se podrían reformar ni una sola coma que se contienen en la sección primera del capítulo segundo, se lo digo más fácil para que no se líen, del artículo 15 al 29. Esos son los derechos fundamentales. Lo demás son otra cosa. Y fíjense que ni una coma de esos artículos podría reformarse sin acudir a la reforma agravada del artículo 168, a la reforma más difícil. Pero es más. Esos derechos fundamentales FETEN, auténticos, no pueden desarrollarse más que por ley orgánica. Quiere decir que las comunidades autónomas que tienen leyes del mismo rango que las estatales no pueden. ¿Por qué? Porque la ley orgánica tiene un procedimiento especial que solo se da en las Cortes Generales y en particular en el Congreso. El artículo 81 dice: son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. También dice las que aprueben los estatutos de autonomía, pero el estatuto de autonomía, aunque tenga ese rango, es la norma institucional de toda comunidad, no es una ley orgánica, sino que lleva el traje, la veste de ley orgánica. Se aprueba por ley orgánica, pero es una norma mucho más compleja. Entre otras razones, porque ha de coincidir la voluntad de la comunidad autónoma con la estatal, porque pasan por esa veste de ley orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que desarrollar, que no es lo mismo que regular, solo lo puede hacer el Estado por ley orgánica. Pero, sin embargo, en el artículo 53, que es el que nos marca los tres grandes grupos de derechos del título primero, dice: los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan, siempre encontraremos por todas partes la vinculación de los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos. Ustedes ejercitan su vida, su integridad, su intimidad, como muchos la defienden. Realmente se está refiriendo a todos los derechos fundamentales, especialmente a las libertades públicas que requieren de un ejercicio, o a ese derecho social especialísimo que les he dicho que es el derecho de educación. Ustedes conocerán a lo largo de su paso por esta universidad montones de normas autonómicas referidas al estudio universitario, a la primaria, a la secundaria, es decir, claro que regulan las comunidades autónomas, claro que regulan el ejercicio de los derechos. Miren, Ferrajoli lo tiene muy claro. Dice: la vigencia de los derechos depende de las constituciones que los reconocen y en la forma que los reconocen. Pero la validez, la
eficacia real de los derechos está en manos de las comunidades autónomas. Les he puesto el ejemplo de la educación, les podría poner también el de la sanidad o cualquier otro. Las comunidades autónomas hacen reales y efectivos esos derechos, hasta tal punto que es conocido, lo han dicho también en el panel anterior, que el 80 y pico del presupuesto, el 80 y pico %, es el que se destina a lo más importante, educación y sanidad. Pero junto a ello tenemos pues, otras muchas, la dependencia, la promoción de participación de los jóvenes, protección de los niños, todo eso que antes se resumió a modo de reenvío en un artículo, ahora en Valencia, en nuestro estatuto, reformado en el 6, le dedicamos un título, lo he dicho antes ya, todo un título segundo. ¿Qué tiene Valencia de especial? Se empeñó en ser la primera. Yo se lo dije al conseller que lo importante no era llegar los primeros, sino llegar. Se empeñaron en ser los primeros. Tenemos como característica política el consenso. Se obtuvo por consenso. Lo mismo que el primero fue por unanimidad, el del 82. Vale. Pero técnicamente es muy defectuoso. Muy defectuoso. No, está mucho más ordenado y lógico y sistematizado el capítulo 3 de la Constitución que los derechos de nuestro estatuto. Bueno, yo ahora voy a hacer una breve comparación. Los estatutos del 2006, y especialmente, como ya he dicho, catalán, después andaluz y después extremeño, quisieron no solamente subrayar y dar peso, poner en valor su identidad como naciones, como, en fin, lo más de lo más, que cada uno cree que es, sino que hicieron una auténtica declaración de derechos, pero una declaración extremadamente detallada, de tal manera detallada como si fuera la técnica de un reglamento. Los reglamentos detallan todo lo que la ley de la que dependen dispone. Bueno, esto tenía una cara jurídica y ha dicho que nosotros no lo hemos hecho técnicamente muy bien. Pero estos, que técnicamente está todo, cientos y cientos, el derecho a la eutanasia ya estaba declarado, el derecho a todo, a tener un gato, a tener un perro, a todo. Bueno, esto técnicamente lo que ellos querían provocar era dejar claro que ellos tenían una constitución, que son una nación o una nacionalidad, en el caso de... porque Cataluña tenía muy claro lo de la nación, pero las otras no se atrevieron a tanto, y querían dejar muy claro que todos los derechos que se mencionaban no podía entrar el Estado a tocar esas normas. Y ahora la respuesta que se le tuvo que dar fue la siguiente.
Esto es lo que ustedes jurídicamente pretenden, hacernos creer que tienen o que han hecho una Constitución. Pero hay un problema que no se puede desconocer, y es que los derechos fundamentales pertenecen exclusivamente al Estado y, en segundo lugar, tienen una fluidez o deben tener una fluidez propia del mundo en que vivimos, con mucha prisa, con tecnologías que mañana ya no servirá la de hoy y todo así. ¿Qué es lo que han hecho ustedes técnicamente? Ustedes han hecho algo que no es democrático. Han rigidificado el ordenamiento jurídico catalán. ¿Cómo? Pues sí, porque si ustedes no lo hubieran incluido en el estatuto, los cambios que la sociedad y las tecnologías nos aportan casi diariamente no, pero bueno, cada año, pues se podrían llevar a cabo. Y en este caso no. ¿Por qué? No solo porque, como he dicho, tiene la veste de ley orgánica, es la norma institucional básica, es que además intervienen dos voluntades en las reformas, la voluntad autonómica y la voluntad estatal. ¿Qué han hecho ustedes? Pues se han puesto una argolla en el cuello, no solo para evitar que cuando venga la oposición me cambie lo que yo he hecho, es que ustedes mismos, si siguen gobernando, estarán atados de manos y pies. ¿Comprenden? Este es técnicamente el defecto peor. Pero políticamente, lo que también pretendían esos estatutos es decir, si reconozco todo al detalle, quiere decir que serán competencias mías y que el Estado no podrá entrar. No. El Tribunal Constitucional, en la famosísima Ley 31 del año 10, dijo: los derechos que ustedes tengan reconocidos los podrán ejercer o regular si se reconoce en el campo, en el título de las competencias. Las competencias son las que nos dan derecho. Y ahora después tengo que hablar sobre la competencia en el derecho civil. Y bueno, pues sí, el estatuto puede decir misa, pero si no hay competencia, no se puede. O si, yo qué sé, imagínense, todo alumno tendrá un ordenador gratuito. Pues poner eso en el estatuto es una idiotez. Eso lo han hecho los andaluces hace años, y los mercaditos estos de los domingos, ¿cómo se llaman? Ahí en el Mestalla, estaban llenos de ordenadores, porque los chiquitos por 4 pesetas lo que querían era rastro, los rastrillos. Hay cosas que no se deben poner, es decir, no usar un cañón para matar moscas. Y en ese sentido, pues nosotros, con las deficiencias técnicas que tiene el título, pero hemos sido más prudentes, más respetuosos, como siempre, y también, sin hacerlo así muy detallado, pero también hemos incluido en ese título, pues no solo los derechos sociales, sino los últimos derechos,
que son pues, los relativos a las nuevas tecnologías, el derecho a la transparencia, y también incluimos el derecho al agua de calidad. Voy, para que dé tiempo que ustedes puedan intervenir, voy a acabar con este ejemplo. Nosotros reconocimos el derecho al agua de todos los valencianos, agua de calidad. Bueno, inmediatamente recurrieron, la Comunidad de Aragón se dio mucha prisa y alguna otra en recurrir que eso no se podía decir. Es que la gente se cree que el agua es propia, es privativa. Pero eso pasó, nuestro estatuto se publica en el 6 y en el 7, bueno, inmediatamente se recurre. Y el Tribunal Constitucional, que es tan lento, no en el sentido negativo, que está tan sobresaturado de trabajo, que tarda mucho en dictar sentencias, en este caso se dio bastante prisa. ¿Por qué? Porque tenía recurrido también el Estatuto de Cataluña y ahí sí que tenía que bregar. Yo, cuando dictaron el estatuto, la sentencia en el año 10, pues llegué a clase y le dije a mis alumnos, ¿qué creen ustedes que puede ser un texto de 881 páginas? ¿Una sentencia o el libro de Petete? Y ellos se reían. Pero es que la sentencia 31 del año 10 tiene esas páginas, es una barbaridad. Y el tribunal pilló nuestro recurso y, como dicen los españoles, no sé, me parece que es tal, pero es igual, puso pies en pared. Es decir, como nos viene lo que nos viene, el recurso de Cataluña, vamos a dejar claro una cosa, que como derechos, en los estatutos se pueden reconocer todos los que se quieran, pero en un sentido programático, en un sentido, en fin, así, no de eficacia directa e inmediata. Bueno, yo creo que lo digo, creemos quienes vivimos aquello, que lo dijo por preparar un poco la opinión pública para esa sentencia que les esperaba y que tenían que dictar, con todas las dificultades que tuvieran. Bien, pues este es el... He dicho que acababa con este ejemplo y una segunda cuestión, y así que acabo. Nuestros derechos históricos han sido muy maltratados por el Tribunal Constitucional, porque Valencia no es muy dada ahora a la algarada, a las pancartas, salvo que sean cosas de género, que es lo que está ahora de moda y que está perjudicando a las mujeres. Estén atentas, igual que antes les he dicho que cuiden a la minoría. Salvo que sean las cosas estrafalarias que se les ocurre ahora, cambiar el lenguaje, como desescalar y no sé qué, normalidad nueva, como nueva normalidad, no hay más que... Bueno, salvo que sean tonterías de esas, Valencia no sale a la calle por cualquier cosa, a diferencia de otros. Y no sé si es que no nos quejamos bastante o qué,
pero en materia de derechos históricos hemos sido los derechos de Furs, la recuperación de algunos derechos de Furs. Hemos sido bastante maltratados. Y digo esto con pena, porque si alguna vez tienen ocasión de leer el libro de Pilar García Trobat, La nostalgia de los fueros, verán ustedes cómo nuestros fueros eran bastante más feministas que algunas cosas que ahora quieren decir que acaban de descubrir, como el petróleo. Es muy interesante. Ese librito yo lo recensioné y disfruté. Bueno, no sé si he respondido a lo que ellos esperaban, pero sí, ahora es posible que me haya dejado lagunas, alguna adrede, para incitarles a que ustedes ahora intervengan. Muchas gracias por su atención y muchas gracias al profesor Castellanos. Muchas gracias, profesora Sánchez Ferriz. Desde luego, muchos de los conceptos que ha empleado ha intentado también introducir algunas cuestiones, obviamente, para el catálogo de asistentes que tenemos aquí, pero muchos de los elementos que ha ido sosteniendo y desarrollando a lo largo de su intervención son clave que vayan asimilando. Cuando habla de leyes orgánicas, habla de derechos fundamentales, ya les ha introducido prácticamente todas las cuestiones relativas al derecho constitucional, se las ha condensado en 30 minutos y desde luego si alguien puede hacerlo es ella, que lleva toda la vida dedicándose al derecho constitucional y siendo maestra de los maestros que ustedes vayan a tener. O sea que desde luego es un privilegio que puedan escuchar en este contexto estas charlas. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna cuestión, desde luego la profesora Sánchez Ferriz difícil será que no le sepa contestar y además con la forma característica que tiene de expresarse, desde luego cualquier cosa menos poco clara, ¿no? O sea, desde luego ella no tiene ningún reparo en decir, manifestar su opinión y sobre todo sustentarla con toda la trayectoria que atesora. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna cuestión? Sí, Constant. Yo tengo una pregunta que usted ha mencionado al principio que las comunidades autónomas pueden hacer leyes del mismo rango que las estatales. Sí. Pero en caso de que una comunidad autónoma elaborase una ley que fuera contrastada por otra ley estatal, ¿se aplicaría la ley estatal o dependiendo de la zona geográfica se aplica una u otra? No. Miren, en realidad hay algo de lo que no les he hablado hoy, pero que está en el trasfondo. Dentro de nada, seguramente en noviembre ya, empezarán ustedes a estudiar fuentes. El sistema de fuentes del derecho actualmente con la Constitución se ha complicado extraordinariamente. Antes, la principal norma era la jerarquía. Entonces, según Kelsen, hay una pirámide y entonces está la ley y lo sigue estableciendo, está vigente hoy el Código Civil, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. De manera muy auxiliar y secundaria, la jurisprudencia. Pero, hoy, solo con ese principio no podemos explicar los problemas de un Estado descentralizado. Ese principio se combina con otro que es de competencia. Competencia. Usted me pregunta, ¿qué ley se aplicará? Naturalmente, si es competencia de la comunidad autónoma aplicará su propia ley, siempre que no esté en contradicción con la Constitución. Porque algo que tienen que saber es que igual que he dicho que tiene el mismo rango, pero un territorio de aplicación y vigencia recortado, reducido al de cada comunidad,
igual que he dicho que tiene el mismo rango, quiere decir que están sometidas al control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Esa ley, si el Estado considera que se ha pasado o que contradice a la competencia del Estado en bases, en los elementos básicos, esa ley seguramente será recurrida. O puede también, como en el caso que les he dicho del agua, no el que se nos planteó a nosotros, que era por haber hablado de un derecho al agua, pero imagínense ustedes que la Confederación Hidrográfica del Júcar o del Ebro adoptan unas decisiones que no afectan solo a ese territorio o que incluso puedan perjudicar el interés general. No solamente hay recursos de amparo y recursos de inconstitucionalidad, también hay conflictos entre las comunidades autónomas y también todo ello se somete a la jurisdicción máxima del Tribunal Constitucional. Porque fíjense, el Tribunal Constitucional no solo tiene solo una función, que es aplicar, respetar y hacer respetar la Constitución. Pero para ejercer esa función, en la medida en que tenemos este Estado compuesto o descentralizado políticamente, no solo tiene en cuenta la Constitución, sino también lo que se llama bloque de la constitucionalidad, los estatutos. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución no sabía ni qué hacer. Y como había que conseguir el consenso, pues el título octavo hoy es un desastre. Bueno, hoy no. Ha sido siempre un desastre, pero hoy prácticamente está obsoleto, porque ya se han constituido las comunidades, están funcionamientos. No sé por qué no se sientan todos a poner un poquito de orden en eso, que evitaría muchos problemas, muchos conflictos, mucha sobrecarga, como les he dicho antes, de asuntos jurisdiccionales. Por eso no se sientan. Por eso no se sientan. Por eso no se sientan. No sé si he contestado. Junto al principio de jerarquía y otros que se recogen, apunten, que dentro de nada se lo van a explicar, en el artículo 9.3 de la Constitución, el de competencia... señor, no solo el de competencia es absolutamente necesario para nuestro Estado, porque es descentralizado, es que sin ese principio no podemos funcionar en la Unión Europea. Tampoco, porque la Unión Europea tiene unas competencias y los Estados, quiero decir, tengan presente que a partir de ahora les enseñarán el principio cronológico, que es que la ley posterior anula la anterior, el principio no sé qué, no sé cuántos y el tal. Pero no olviden, la competencia la van a tener que tener ahí, igual que la jerarquía. La jerarquía ahora es más difícil de establecer. Para Kelsen era muy fácil. Para nosotros se nos han... Yo no sé si tengo un dibujo que hice una vez, creo que lo hice para Jorge, que, miren, con una pirámide lo resolvía eso Kelsen, ya está. Pero ahora la cosa es complicada, porque esa pirámide se tiene que combinar con otras muchas de cada comunidad autónoma.
Y justamente en el mundo de los derechos fundamentales que ustedes me habían, bueno, que hemos señalado entre el profesor Castellano y yo, cuanto más arriba el desarrollo de los elementos esenciales, la titularidad, el contenido esencial y tal, corresponde al Estado solamente, por ese desarrollo de ley orgánica. En cambio, a medida que bajamos el rango hacia el ejercicio, entra en competencia con ya de las autonomías. No les he querido poner porque he pensado que no era complicado lo que yo les quería explicar. Más que explicar, exponer. Y como dice el profesor Castellanos, es normal que ustedes ahora mucha terminología no la desconozcan. Pero bueno, ya irán ajustando todos esos elementos y verán cómo cuadran. Sí, realmente les decía que atendieran porque les iba a sintetizar en poco tiempo el tema 5. O sea, les ha puesto un poco sobre el tablero lo que vamos a ver con profundidad sobre el sistema de fuentes, pero no va a ser nada distinto de lo que les estaba explicando. Por eso les decía, atiendan esto especialmente, no más allá de que apunten o no, porque eso es simplemente por hacer el ejercicio, sino vayan entendiendo también ese sistema. Cuando les hablaba de la ley, en tanto que exponía una serie de cuestiones jurídicas y que luego el reglamento iba pormenorizando, pues luego también cuando veamos la diferencia entre la ley y el reglamento, ya van a haber características que se irán aplicando y, por supuesto, la jerarquía, los problemas competenciales que ya señalaba Constant con la pregunta. Cuando vayamos entrando cada uno en los temas y las exposiciones y demás, verán que todo guarda relación. Quizás los primeros temas, cuando hablamos del ámbito, del paso al ámbito liberal, la introducción de constituciones en esa cuestión histórica, quizás es más asimilable porque lo han estudiado ya en el instituto y demás así. Por eso yo he querido siempre comenzar. Pero el sistema de fuentes ya sí que es. Para que ustedes se vean como en un continuum. Es decir, ustedes cuando salieron del instituto, cuando sacaron la selectividad, no hubo ahí bomba como en las acequias. Ahora, un compartimento estanco. No, sino que su formación es un continuum. Y por eso empezamos con unas referencias históricas que no solo a ustedes les suenan, sino que les permiten ver cómo ha nacido el Estado de Derecho. Simplemente con la óptica del ámbito jurídico. Hay algo que a mí me deprimía mucho cuando hacía los exámenes finales, y es que después de estar días y días hablando de las fuentes, porque la Constitución no solo es la fuente suprema, sino que es la reguladora de todas las demás fuentes, pues luego en el final les preguntaba, intenten hacer una relación de fuentes o el sistema, intenten dibujarlo. Y entonces todos me decían la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Yo me deprimía. Y les digo por qué. Porque ustedes van a tener muchísimas asignaturas, bueno, y especialmente en civil, que les van a contar el título preliminar del Código Civil. El principal problema que tenemos es que no se ha derogado, ni tiene por qué derogarse. Entonces el Código Civil sigue estableciendo lo mismo. Y la Constitución ha hecho un sistema mucho más complejo. Código Civil de 1889. Claro, pero no olviden que no ha derogado, que sigue vigente el título preliminar del Código Civil, que es las fuentes. Cuando yo estudiaba, bueno, todos, sus padres, sus abuelos, todos estudiábamos el Código Civil, porque las fuentes eran una materia de los civilistas. Pero a partir de la Constitución hay que cambiar la mente
y, bueno, y aceptar que es un poquito más complejo, pero tampoco lo es tanto. Dice, las leyes, pues, y ahora la Constitución dice, las leyes, ojo, que pueden ser orgánicas, ordinarias del Estado, ordinarias de las comunidades, acóplenlas según el principio de competencia. Porque el Código Civil no contradice la Constitución, por eso no ha habido que derogarlo. Pero lleven cuidado, ya digo yo, me entraba una agonía, jo dic, altra volta. Me fan el Còdic Civil quan m'ha passat ahir mes i mig explicant-los totes les fonts y ese en el manual lo tienen en la biblioteca y si alguno lo tiene, pues en el manual está muy bien explicado. Ojo a la convivencia del Código Civil con la Constitución, porque conviven. ¿Alguna señorita? Señora. Van un poco justos de tiempo, que tienen Vale. clase en 2 minutos Muy y bien. no quiero forzar mucho. Bueno, muchísimas gracias por la Gracias. atención. Yo creo que les va a ser útil todo lo que hayan escuchado hoy de la profesora Remedios Sánchez Ferri. Yo creo que es importante muchas de las cosas que ha dicho y la parte final ya les digo que les ha introducido gran parte de la asignatura. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.